Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos todo el drama, el romance y los secretos mejor guardados de sus celebridades preferidas. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo fantástico, y si no es a su prepurrense porque hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar, la relación superíndice 3N entre Kanyaman y Greta Ferro. Esos dos que nos hicieron suspirar con su química en pantalla, esos dos que parecían destinados a estar juntos. Copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos? Por copyright no terminaron siendo la pareja de la un más menos o. Hoy vamos a desentrar un más menos a este misterio, vamos a explorar los rumores, las especulaciones y, lo es importante, vamos a buscar la verdad de de todo este embrollo. Prepúrense porque este vídeo promete ser explosivo, lleno de revelaciones y, por supuesto, de mucho chisme jugoso. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de información superíndice 3N, quiero pedirles un favor enorme, si aún no es tú, suscritos al canal, corran a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo lleno de exclusivas, noticias de última hora y mucho entretenimiento. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se perderú, nada de nada. Ahora agarren sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos y rense para descubrir la verdad de de la pregunta que todos nos hemos hecho por copyright Kanyaman y Greta Ferro no es tú, juntos. Desde que Kanyaman y Greta Ferro protagonizaron esa serie que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N, la química entre ellos era innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad. Y claro, los fans, que somos expertos en detectar el amor verdadero, empezamos a shippearlos con todas nuestras fuerzas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, edits y fanfics imaginando una vida juntos para Kan y Greta. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a esta pareja, se analizaba cada interacción superíndice 3N, cada mirada, cada sonrisa, todo era evidencia de que el amor estaba en el aire. Imaginen la cantidad de GIFs que se crearon. Y los montajes con canciones románticas. Un verdadero festún para el fandom. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad fue muy diferente a la fantasía. El tiempo pasó superíndice 3, la serie terminó superíndice 3, y Kan y Greta siguieron caminos separados. No hubo confirmación superíndice 3N de romance, no hubo fotos comprometedoras, no hubo declaraciones de amor eterno. Solo silencio. Un silencio que, debo decir, fue ensordecedor para muchos de nosotros. Y ese silencio, mis amigos, fue lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores y las especulaciones. Copyright agua pasado. ¿Por copyright no estaban juntos? ¿Acaso todo ha sido una ilusión superíndice 3N creada por nuestras propias expectativas? La verdad es que este tipo de situaciones son un caldo de cultivo perfecto para las teorías conspirativas y las historias inventadas. Y por supuesto, los medios de comunicación superíndice 3N no tardaron en subirse al carro, publicando artículos y noticias llenas de interrogantes y supuestas fuentes cercanas a los actores. Empecemos por analizar los posibles motivos por los cuales Kanyaman y Greta Ferro nunca llegaron a formalizar una relación superíndice 3N. Uno de los factores importantes, y que a menudo se pasa por alto, es la presión superíndice 3N mediática. Imaginen lo que es estar constantemente bajo el escrutinio público con miles de ojos observando cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras. Es como vivir en un gran hermano constante. La presión superíndice 3N de los fans, las expectativas de los medios, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede ser abrumador, especialmente para dos personas que tratando de construir una relación superíndice 3N personal. Es como tratar de construir un castillo de arena en medio de un huracán. Es posible que Kan y Greta sintieran que la presión superíndice 3N era demasiado intensa, que no podían permitirse el lujo de cometer errores o de exponerse a críticas. Quizás decidieron que era mejor mantener su relación superíndice 3N en un plano estrictamente profesional, para evitar que el drama mediático afectara sus carreras. Al final, la reputación superíndice 3N es un activo muy valioso en la industria del entretenimiento. Otro factor a considerar es la diferencia en sus agendas y proyectos profesionales. Kanyaman, como todos sabemos, es una estrella internacional,
con compromisos en diferentes pauses y una agenda de trabajo muy apretada. Greta Ferro, por su parte, también Copyright N tiene una carrera en ascenso con proyectos en Italia y en otros lugares del mundo. Y ya sabemos lo difícil que es mantener una relación superíndice 3n cuando uno vive viajando de un lado para otro. Es posible que la distancia y la falta de tiempo hayan sido un obstáculo insuperable para Can y Greta. Mantener una relación superíndice 3n a distancia requiere de mucho esfuerzo, compromiso y comunicación superíndice 3n, y quizá ellos no estaban en un momento de sus vidas en el que pudieran dedicarle el tiempo y la energía necesarios. Al final, el amor necesita tiempo para florecer, y el tiempo es un bien muy escaso en el mundo del espectáculo. Pero ayuda de la presión superíndice 3n medio tica y la distancia, también Copyright N existe la posibilidad de que simplemente no haya habido una conexión superíndice 3n romántica real entre Can y Greta. Su copyright que esto puede sonar decepcionante para aquellos que los shippeaban con tanta pasión superíndice 3n, pero a veces la química en pantalla no se traduce en una relación superíndice 3n amorosa fuera de ella. Y es que la actuación superíndice 3n es eso, actuación superíndice 3n. A veces los actores son tan buenos que nos hacen creer que es tú, N enamorados, cuando en realidad solo es tú, N haciendo su trabajo. Es posible que Can y Greta se hayan llevado muy bien durante el rodaje de la serie, que hayan disfrutado trabajando juntos, pero que simplemente no hayan sentido esa chispa, esa conexión superíndice 3n especial que se necesita para construir una relación superíndice 3n duradera. Al final, el amor es algo muy subjetivo, y no se puede forzar. Además, hay que tener en cuenta que cada persona tiene sus propias preferencias y prioridades a la hora de buscar pareja. Quizá Can y Greta tengan diferentes ideales de pareja, diferentes valores o diferentes objetivos en la vida. Al final, cada uno busca lo que necesita en una relación superíndice 3n, y no siempre coincide con lo que los demás esperan. Y ahora, llegamos al punto central de este vídeo, la explosión superíndice 3n de Can Yaman. Circulan rumores de que Can Yaman se molestó superíndice 3 mucho por la insistencia de los fans y los medios en relacionarlo con Greta Ferro. Al parecer, esta presión superíndice 3n constante le resultaba agobiante y le impedía llevar una vida normal. Imaginen tener que lidiar con miles de mensajes diarios preguntando si ese saliendo con tu compau más menos era de trabajo. Es para volverse loco. Algunas fuentes cercanas al actor aseguran que Can se sentía frustrado por la falta de respeto a su privacidad y por la necesidad constante de desmentir los rumores sobre su vida amorosa. Se dice que incluso llegó superíndice 3 a tener discusiones con su equipo de representantes sobre CEU superíndice 3 mo manejar la situación superíndice 3n. Y es que los representantes son los que tienen que lidiar con toda la prensa y los fans, y a veces la situación superíndice 3n se vuelve insostenible. ¿Pero copyright tan cierto es todo esto? ¿Realmente Can Yaman explotó superíndice 3 por la presión superíndice 3n de los fans y los medios? La verdad es que no hay confirmación superíndice 3n oficial de esto. Todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. Y ya sabemos lo fáciles que son de inventar los rumores. Sin embargo, es importante recordar que Can Yaman es una persona muy reservada con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones amorosas y prefiere mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. Al final, cada uno tiene derecho a proteger su intimidad. Por lo tanto, no será sorprendente que la presión superíndice 3n constante de los fans y los medios le haya resultado molesta. Después copyright ese de todo, todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a tomar nuestras propias decisiones en lo que respecta a nuestra vida personal. Y es que los famosos también copyright N son personas, con sentimientos y emociones. Para entender mejor la situación superíndice 3n, vale la pena analizar el contexto de la fama de Can Yaman. Su ascenso a la fama fue meteu superíndice 3 rico, catapultándolo a la escena internacional en muy poco tiempo. Esto significó superíndice 3 adaptarse a un nuevo nivel de escrutinio público y lidiar con las expectativas de una base de fans global y muy apasionada. Para una persona que valora su privacidad, esta transición superíndice 3n pudo haber sido especialmente desafiante. Además, la cultura del shippeo en las redes sociales ha intensificado la presión superíndice 3n sobre las celebridades.
Los fans, impulsados por su admiratio superíndice 3N y Fantasua, a menudo proyectan sus propios deseos en las relaciones de sus ídolos, creando expectativas poco realistas y ejerciendo una presión superíndice 3N constante para que se materialicen sus fantasuas. En el caso de Kan y Greta, la química en pantalla era innegable, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es el deseo de los fans de verlos juntos en la vida real. Sin embargo, es fundamental recordar que la actuación superíndice 3N es una profesión superíndice 3N y que los actores, por muy convincentes que sean, están interpretando un papel. La explosión superíndice 3N de Kan Yaman, si es que realmente ocurrió superíndice 3, podrá interpretarse como una reacción superíndice 3N a esta presión superíndice 3N constante y a la falta de respeto a su privacidad. Es posible que el actor se sintiera atrapado entre las expectativas de sus fans y su propio deseo de proteger su vida personal. En este sentido, es importante que los fans reflexionemos sobre el impacto de nuestras acciones en la vida de las celebridades. Si bien es natural sentir admiración superíndice 3N y emocionarse con las relaciones de nuestros ídolos, debemos recordar que son seres humanos con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Imaginemos por un momento estar en la piel de Kan Yaman. Despertar cada más menos Ana con miles de mensajes y comentarios sobre tu vida amorosa, ser fotografiado y analizado en cada salida pública, tener que desmentir constantemente rumores y especulaciones. ¿No será agotador y frustrante? Por supuesto, la fama tiene sus beneficios, pero también copyright N conlleva una serie de desafíos y sacrificios. Uno de ellos es la copyright vida de privacidad y la constante presión superíndice 3N medio tica. En el caso de Kan Yaman, su popularidad ha alcanzado niveles copyright ricos, convirtió copyright dolo en una de las estrellas turcas más reconocidas a nivel mundial. Esto significa que su vida estuvo constantemente bajo el microscopio y que cualquier acción superíndice 3N o decisión superíndice 3N que tome es objeto de análisis y debate público. Es comprensible que en un contexto como este el actor haya sentido la necesidad de establecer límites y proteger su intimidad. Su supuesta explosión superíndice 3N podrá interpretarse como una forma de defender su derecho a vivir su vida personal sin la constante presión superíndice 3N y el escrutinio de los DMUS. Entonces, ¿cuál es la verdad al final? ¿Por qué copyright Kan Yaman y Greta Ferro no están juntos? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacu copyright tica. Es posible que la presión superíndice 3N medio tica, la distancia, la falta de tiempo, la falta de conexión superíndice 3N romántica y las diferencias personales hayan contribuido a que esta pareja no llegara a florecer. Al final, son muchos factores los que influyen en una relación superíndice 3N. Y aunque a muchos nos hubiera gustado verlos juntos, debemos respetar su decisión superíndice 3N y entender que no todas las historias de amor tienen un final feliz. A veces la realidad es muy diferente a la fantasía, y lo mejor que podemos hacer es aceptar las cosas como son. Y seguir shippeando a otras parejas. Lo importante es que Kan Yaman y Greta Ferro sigan siendo exitosos en sus carreras y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Al final, lo que importa es que sean felices. Bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado respuestas a algunas de sus preguntas sobre la relación superíndice 3N entre Kan Yaman y Greta Ferro. Y espero que no se hayan quedado con las ganas de ese chisme. Recapitulando, hemos explorado los rumores y las especulaciones, hemos analizado los posibles motivos por los cuales esta pareja no llegó superíndice 3 a formalizarse, y hemos intentado descubrir la verdad de la explosión superíndice 3N de Kan Yaman. Ha sido un viaje lleno de emociones y revelaciones. Al final, hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que la realidad es compleja y que no hay una respuesta única y definitiva. Lo importante es respetar las decisiones de Kan y Greta y desearles lo mejor en sus vidas. Y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos que tanto amo. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kan y Greta hubieran hecho una buena pareja? ¿Tienen alguna teoría sobre por qué copyright no están juntos? Quiero leer sus opiniones.
Y no se corten, que aquí estamos para chismear a gusto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme, drama y entretenimiento. Asu no se perderú, nada de nada. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, mis chismosos. Los quiero mucho. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto.